hacer el balance de la rebelión de las masas puede significar, se puede plantear de varias maneras. Por ejemplo, una de las maneras de entrar en el asunto sería hablar de la recepción, de cómo ha sido recibido el libro. Otra sería resumir, pues, lo que, claro, a mi juicio y valoración, pues el libro ha rendido, digamos, en el curso de la discusión, ¿no? Lo segundo es más comprometido. Lo primero es más académico y neutro, ¿no? La rebelión de las masas, a mi juicio, es un libro que ha tenido mala suerte. Y tuvo mala suerte, al principio hice un apunte, tuvo mala suerte empezando por el título. Muy brillante en ese momento, nadie había hablado de las masas en sentido peyorativo. Hay que recordar que en la literatura bolchevique el concepto de masa era un concepto prácticamente sagrado en la literatura ideológica de los años 20. Por tanto, Ortega, eso digamos se ha perdido. Ortega, al usar esa palabra con ese alcance, evidentemente hacía una provocación, ¿no? Con toda intención además. Lo había hecho ya antes con la deshumanización del arte, que le había dado, por cierto, muy buen juego, y lo seguiría haciendo. Curiosamente, el libro fue leído inmediatamente, fue traducido a muchos idiomas, pero yo creo, insisto, en que no fue bien leído. De hecho, además, la segunda parte, ¿Quién manda en el mundo?, prácticamente pasó desapercibida. Solo se leyó y se subrayó el diagnóstico de la rebelión de las masas, es decir, el de la primera parte. Y lo que respecta a la segunda parte, que era lo que Ortega creía que tenía más interés, puesto que era donde él planteaba, digamos, había una especie de planteamiento de futuro, eso, ya digo, no fue recibido. El segundo dato curioso es que justo después de la Segunda Guerra Mundial, el libro tuvo una segunda vida virtual, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, fue un libro que empezó a ser muy leído en Estados Unidos y para nada en Europa. También hay que tener en cuenta que a partir de los años 60 el pensamiento filosófico, yo diría que a nivel, en todo Occidente se polariza en torno a dos escuelas. El marxismo en el continente sobre todo se convierte en la voz cantante, y la filosofía analítica es quien se lleva el gato al agua en el mundo anglosajón y naturalmente en Estados Unidos. Tanto es así que todavía hoy los departamentos de filosofía siguen la tradición analítica, y filósofos como Richard Rorty pues encuentran trabajo en los departamentos de literatura comparada, que son por lo demás los departamentos que han dado entrada a la filosofía europea en el mundo académico norteamericano. Eso también le ha pasado a Ortega. Ortega ha sido muy leído a partir de los años 80, 90, y curiosamente la tercera vida que ha tenido la rebelión de las masas ha sido en los países del este a raíz de la caída del muro de Berlín. Cuando todavía existía la Unión Soviética, una prestigiosa revista de filosofía tradujo al ruso La rebelión de las masas, y el libro este, junto con otros libros de Ortega, se tradujeron más o menos automáticamente al búlgaro, al polaco, al rumano, al checo y al húngaro. En húngaro hay hasta 2 traducciones distintas de este libro, y hay muchas más traducciones de otros libros. En España, sin embargo, hay que esperar a un hispanista norteamericano de origen centroeuropeo, Thomas Mermal, del Brooklyn College de Nueva York, a que, digamos, se recupere el libro, que se mantenían las viejas ediciones, pero una edición crítica no se había hecho. Y sin embargo, desde que Mermal hizo esta edición crítica en el año 96, ha habido 3 ediciones críticas más, lo que significa que de pronto, en España solamente, lo que significa que en España de pronto el libro ha vuelto a ser leído. Entonces,
en este sentido, el libro ha despertado de nuevo, tanto a nivel, en fin, en el contexto internacional como en el contexto nacional local, ha tenido de pronto una tercera, como digo, una tercera vida. ¿Qué es lo que a mi juicio puede tener actualmente interés de la rebelión de las masas? Primero, yo creo que es un diagnóstico acertado de la crisis del liberalismo europeo, entendido como crisis del modelo de razón, de las grandes creencias que la cultura europea elabora durante los siglos XVII, XVIII y XIX. En segundo lugar, creo que pone cierto orden en la reflexión histórico-política al subrayar hasta 5 veces, hay hasta 5 alusiones elogiosas al liberalismo, a la tradición liberal. La última de ellas, creo que es la última, usando una expresión a mi juicio muy hermosa y muy precisa, en donde dice que el liberalismo es una verdad de destino para Europa, y hace una predicción que se ha cumplido. Dice, los movimientos de masas, tanto fascistas como bolcheviques, están condenados a fracasar si no asumen el liberalismo de fondo, puesto que Europa no va a retroceder sobre ese nivel de realidad. Es más, argumenta que es la propia complejidad de la vida social la que, por tanto, en términos técnicos y económicos, la que en cierto modo demanda esta especie de pluralismo político que representa el liberalismo. Esa profecía se cumplió, es decir, que efectivamente la segunda parte de la profecía, la primera se cumplió en 1945 y la segunda parte se cumplió en 1989, puesto que el hundimiento del sistema soviético no fue el resultado de ninguna guerra, fue el resultado simplemente de que el principio de vida liberal venció al principio de vida estatista que representaba a nivel económico y a nivel de convivencia el sistema soviético, el sistema comunista, como ustedes prefieran. O sea que las recién nacidas democracias de los países del este, mal llamados países del este, a ellos les da mucha rabia que les llaman países de Europa del Este, somos Europa, punto, hayan prestado atención a la rebelión de las masas, es una especie como de justicia histórica, en mi opinión. Luego, yo creo que la rebelión de las masas tiene además voy a subrayar, un tercer valor, una tercera actualidad, que es justamente la que ha quedado casi inédita a lo largo de las sesiones, en parte por mi culpa, porque yo no he querido entrar en ello. Me refiero a la filosofía subyacente, la filosofía de la vida humana, es decir, al principio recordarán que en las primeras sesiones yo mencioné muchas veces la palabra ethos, ¿no? Es decir, ethos en sentido griego de carácter moral. La rebelión de las masas, aunque no solo este libro, sino en conjunto la filosofía de Ortega, la filosofía madura de Ortega, creo que encierra una, no teoría ética, pero sí una visión moral de la vida humana que tiene una actualidad muy grande, porque por un lado supera el viejo humanismo, es decir, el viejo humanismo que se ha quemado con la crisis del siglo XX, y por otro lado evita los espejismos comunitarios que a mi juicio encierran en fin, ciertos peligros. Es decir, le proporciona a la libertad personal, digamos, una nueva base metafísica, una nueva teoría metafísica de sustentación. La voy a exponer con toda brevedad, en 2 patadas, como quien dice. El hombre no existe.
el hombre existe, lo que hay en el hombre de hombre es lo que hay en nosotros de resto animal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que existe de nosotros? Nosotros somos entes o seres que habitamos una vida, es decir, nuestra realidad no es nuestro ser hombres, sino que nuestra realidad es nuestra vida humana. Ahora bien, nuestra vida humana se conforma como una oposición entre yo y circunstancia. La definición que da Ortega de vida humana, en que es filosofía, es vida humana es lo que hacemos y lo que nos pasa. Por tanto, la vida humana de cada uno de nosotros, la vida humana, que añade siempre Ortega, es siempre individual, va montada sobre dos quicios, sobre dos realidades, en oposición, la realidad yo y la realidad circunstancia o mundo. La realidad circunstancia o mundo está claro más o menos lo que significa, es decir, a nivel de sentido común, a nivel filosófico accedemos ahí inmediatamente. Pero lo que respecta a la realidad yo para Ortega, Ortega ahí desarrolla una tesis relativamente innovadora, que es la siguiente: el yo no es nada o empieza por ser nada, es un puro proyectarse. Es decir, que la constitución última del yo es su propia libertad, es su propia indeterminación. Lo único que pasa es que ese yo se va cargando con cosas que le llegan de la circunstancia, la lengua, el cuerpo, las capacidades psíquicas, y entonces el yo va haciendo su vida con lo que encuentra en la circunstancia, con lo que va tomando de ella. Entonces, en última instancia, el yo es alguien que toma cosas del mundo en torno. ¿Qué es lo que le constituye en última instancia? Si el yo no es más que alguien, es decir, un no ser todavía, ¿no? Un alguien que toma cosas. ¿Qué es lo que le constituye en positivo? Ortega entonces recupera una vieja palabra del lenguaje religioso cristiano, que es la palabra vocación. Entonces dice que el yo no es más que una llamada a ser, una llamada a existir, una llamada a que la realidad de mi vida, puesto que no hay otra realidad, la realidad de mi vida se constituya de una determinada manera. Y esa realidad de mi vida que se constituye de una determinada manera, eso es la realidad que yo voy a ser capaz de crear en el mundo ya en marcha al que yo llego con mi capacidad de decisión, con mis capacidades de trabajo, con mi capacidad de invención y sobre todo con la capacidad que yo voy a tener de contarme mi vida, elaborando, digámoslo así, esa especie de historia que a lo largo del tiempo vivido va a constituirse en mi propia identidad. La identidad de uno es su biografía. Vida es vida biográfica y esa es, en última instancia, el significado final que tiene el concepto de vida humana en Ortega. Eso ya está en el libro, eso está aquí en La Rebelión apuntado. Está desarrollado en qué es filosofía y luego está mejor contado en Historia como sistema. Pero ya está aquí apuntado. Eso finalmente, termino con el resumen, significa que los radicales filosóficos de la filosofía de Ortega giran en torno a dos ideas únicamente: el yo como libertad y vocación, y el mundo, la realidad, como resistencia a ese yo y a esa vocación, resistencia que no obstante no es nunca una absoluta oposición, es una resistencia que se va transformando poco a poco gracias a que la circunstancia me deja vivir, me deja respirar.